Actualización de los autómatas. En la entrega anterior habíamos definido la palabra autómata. Sabemos que hace referencia a automático, que es más simple de entender. Sabemos que un dispositivo automático es aquel que genera tareas y acciones por sus propios medios, de manera autosuficiente, sin la necesidad de que haya un humano cerca para poder realizar las funciones que le han sido programadas. Eso es un autómata o un dispositivo automático. Hablaremos entonces del dispositivo automático que más conocemos en la actualidad, que son los PLC. Hablaremos de la definición que nos da el sistema NEMA, que es la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de Estados Unidos, que nos dice que un PLC es un instrumento electrónico que utiliza memoria programable para guardar instrucciones sobre la implementación de determinadas funciones, como operaciones lógicas, secuencias de acciones, especificaciones temporales, contadores y cálculos para el control mediante módulos de entradas y salidas analógicas o digitales sobre diferentes tipos de máquinas y procesos. Entonces definimos que es un dispositivo que contiene una memoria, o sea, un sistema que permite programar y guardar información, instrucciones para luego ser usadas de acuerdo a la disposición que nosotros le hemos programado. Para realizar estas acciones necesita lógicamente interactuar con el ambiente de la máquina a través de entradas y la máquina responder a estas acciones a través de las salidas. Estas pueden ser analógicas o digitales y la máquina debe de responder a esas acciones para poder cumplir con los procesos. Esta es la definición más simple de lo que es un PLC. Como sabemos, entonces un PLC es una pequeña microcomputadora o una mini computadora. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un computador normal de uso general, una computadora de escritorio o una computadora portátil con un PLC? Es simple. El computador se diferencia por el tipo de entradas y salidas con las cuales se interactúa. Un PLC tiene entradas, un rango de entradas mucho más altas y lógicamente un rango de salidas mucho más altas que una computadora de uso general. Además, el PLC soporta temperaturas bastante grandes, tiene inmunidad al ruido eléctrico generado por la misma máquina o por las diferentes máquinas que pueden haber cerca del PLC y resiste a la vibración y al impacto que se pueda generar dentro de la máquina en la cual está instalada. Sus programas para el control también suelen ser diferentes a las de un computador general. Además, el sistema de almacenamiento tiene también unas pequeñas diferencias porque recordemos que los PLC deben de tener un tiempo de duración bastante amplio para soportar el ritmo de trabajo de una máquina. También tiene la capacidad de poder guardar esta información por mucho tiempo. Hablamos que hay PLC que tienen baterías que pueden guardar la información en sus memorias hasta por 10 años. Como complemento decimos que un PLC es un dispositivo de acción de tiempo real. Actúa o interactúa de forma real con el ambiente o con los dispositivos que le dan información al momento que se está trabajando con él. Tiene ciertas limitantes, pero esas limitantes están determinadas por la misma máquina, por el tiempo de acción de ellas. ¿Qué funciones realiza la máquina o el PLC? Pues tienen funciones básicas: control de relé secuencial, control de movimiento, control de procesos, sistemas de control distribuido y comunicación por red son algunas de estas acciones. Pueden variar dependiendo del tipo de PLC con el cual nosotros nos encontremos. Recordemos que esta acción de los PLC tiene que tener ciertas capacidades diferentes a la de un computador normal. Recordemos que un PLC debe de tener tolerancia a las temperaturas, a la humedad, vibraciones y la longevidad
de los procesadores también debe de ser importante porque este puede durar el tiempo que de la máquina, debe de durar el tiempo que pueda durar la máquina misma. Es así entonces que los PLC tienen ese plus por sobre las computadoras normales. Tenemos también algunas limitaciones en los hardware, basada en la lógica de un computador de escritorio. Recordemos que el sistema operativo de un PLC debe de cumplir especificaciones directamente dadas por el fabricante de la máquina. Recordemos que hay máquinas que soportan ciertos niveles que al final un computador de escritorio no podría manejarlas. Entonces es importante reconocer que los hardware y los software de los PLC son diferentes a cualquier computador. Eso es importante reconocerlo. La lógica también de programación es aparte, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa lógica de forma clara. El ciclo de funcionamiento de un PLC es bien simple. El proceso genera información a los sensores. Los sensores nos dan información de entrada hacia el PLC. El PLC responde a estas acciones y nos da salidas que están siendo utilizadas por los actuadores para realizar el proceso. Es un ciclo cerrado para poder trabajar. Entonces el funcionamiento del PLC es simple de forma externa, pero internamente no tanto. Es así que veremos la estructura interna de un PLC. De acuerdo al dibujo, si ustedes observan, tiene un procesador. El procesador permite interactuar con la entrada y permite interactuar con las salidas, y esto gracias a que tiene un programa y la memoria de datos que nos permite almacenar información, y lógicamente debe de tener una interacción, una interfaz de comunicación con el humano. Entonces nos permite el PLC tener comunicación entre la máquina y nosotros quienes la utilizan. Actualización de los autómatas. En la entrega anterior habíamos definido la palabra autómata. Sabemos que hace referencia a automático, que es más simple de entender. Sabemos que un dispositivo automático es aquel que genera tareas y acciones por sus propios medios, de manera autosuficiente, sin la necesidad de que haya un humano cerca para poder realizar las funciones que le han sido programadas. Eso es un autómata o un dispositivo automático. Hablaremos entonces del dispositivo automático que más conocemos en la actualidad, que son los PLC. Hablaremos de la definición que nos da el sistema NEMA, que es la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de Estados Unidos, que nos dice que un PLC es un instrumento electrónico que utiliza memoria programable para guardar instrucciones sobre la implementación de determinadas funciones, como operaciones lógicas, secuencias de acciones, especificaciones temporales, contadores y cálculos para el control mediante módulos de entradas y salidas analógicas o digitales sobre diferentes tipos de máquinas y procesos. Entonces definimos que es un dispositivo que contiene una memoria, o sea, un sistema que permite programar y guardar información, instrucciones, para luego ser usadas de acuerdo a la disposición que nosotros le hemos programado. Para realizar estas acciones necesita lógicamente interactuar con el ambiente de la máquina a través de entradas, y en la máquina responder a estas acciones a través de las salidas. Estas pueden ser analógicas o digitales, y la máquina debe de responder a esas acciones para poder cumplir con los procesos. Esta es la definición más simple de lo que es un PLC. Como sabemos, entonces un PLC es una pequeña microcomputadora o una mini computadora. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un computador normal de uso general, una computadora de escritorio o una computadora portátil, con un PLC?
Es simple. El computador se diferencia por el tipo de entradas y salidas con las cuales se interactúa. Un PLC tiene entradas, un rango de entradas mucho más altas y lógicamente un rango de salidas mucho más altas que una computadora de uso general. Además, el PLC soporta temperaturas bastante grandes, tiene inmunidad al ruido eléctrico generado por la misma máquina o por las diferentes máquinas que pueden haber cerca del PLC y resiste a la vibración y al impacto que se pueda generar dentro de la máquina en la cual está instalada. Sus programas para el control también suelen ser diferentes a las de un computador general. Además, el sistema de almacenamiento tiene también unas pequeñas diferencias porque recordemos que los PLC deben de tener un tiempo de duración bastante amplio para soportar el ritmo de trabajo de una máquina. También tiene la capacidad de poder guardar esta información por mucho tiempo. Hablamos que hay PLC que tienen baterías que pueden guardar la información en sus memorias hasta por 10 años. Como complemento decimos que un PLC es un dispositivo de acción de tiempo real. Actúa o interactúa de forma real con el ambiente o con los dispositivos que le dan información al momento que se está trabajando con él. Tiene ciertas limitantes, pero esas limitantes están determinadas por la misma máquina, por el tiempo de acción de ellas. ¿Qué funciones realiza la máquina o el PLC? Pues tienen funciones básicas: control de relé secuencial, control de movimiento, control de procesos, sistemas de control distribuido y comunicación por red son algunas de estas acciones. Pueden variar dependiendo del tipo de PLC con el cual nosotros nos encontremos. Recordemos que esta acción de los PLC tiene que tener ciertas capacidades diferentes a la de un computador normal. Recordemos que un PLC debe de tener tolerancia a las temperaturas, a la humedad, vibraciones y la longevidad de los procesadores también debe de ser importante porque este puede durar el tiempo que de la máquina, debe de durar el tiempo que pueda durar la máquina misma. Es así entonces que los PLC tienen ese plus por sobre las computadoras normales. Tenemos también algunas limitaciones en los hardware, basada en la lógica de un computador de escritorio. Recordemos que el sistema operativo de un PLC debe de cumplir especificaciones directamente dadas por el fabricante de la máquina. Recordemos que hay máquinas que soportan ciertos niveles que al final un computador de escritorio no podría manejarlas. Entonces es importante reconocer que los hardware y los software de los PLC son diferentes a cualquier computador. Eso es importante reconocerlo. La lógica también de programación es aparte, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa lógica de forma clara. El ciclo de funcionamiento de un PLC es bien simple. El proceso genera información a los sensores. Los sensores nos dan información de entrada hacia el PLC. El PLC responde a estas acciones y nos da salidas que están siendo utilizadas por los actuadores para realizar el proceso. Es un ciclo cerrado para poder trabajar. Entonces el funcionamiento del PLC es simple de forma externa, pero internamente no tanto. Es así que veremos la estructura interna de un PLC. De acuerdo al dibujo, si ustedes observan, tiene un procesador. El procesador permite interactuar con la entrada y permite interactuar con las salidas, y esto gracias a que tiene un programa y la memoria de datos que nos permite almacenar información.
y lógicamente debe de tener una interacción, una interfaz de comunicación con el humano. Entonces nos permite el PLC tener comunicación entre la máquina y nosotros quienes la utilizamos.